Vale, pues nada, mi nombre es Yolanda, tengo 42 años y soy enfermera. Yo llevaba ya varios años ya entrenando funcional 2 veces a la semana. Y de pronto empecé a notar muchas molestias al entrenamiento y como realmente yo entreno por obligación, no porque me encante, entonces decidí parar porque me molestaban muchos ejercicios que normalmente no me molestaban y decidí parar porque no me encontraba bien. Claro, Y sobre todo a nivel del trabajo, que yo claro, eso, el nunca me había tema, pasado, pero porque, durante el trabajo me quedaba bloqueada en el trabajo, que no podía andar. Incluso cuando estaba sentada me iba a levantar, no podía. Y eso me hizo, pues, ir al médico, me hicieron una resonancia y me descubrieron que tenía desde la L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1, con desplazamiento de la L5 en la S1 y con artrosis. claro, porque, Me dijo el... porque, Yolanda, perdona que te corte, Sí. porque tú, claro, tenías trabajo de diurnos y nocturnos, Ujú. ¿vale? ¿Y cómo influía eso en tu día a día? Pues, bueno, yo es que estoy acostumbrada a trabajar así desde hace un montón de años. Influir en mi vida no influía mucho. Pero sí que es verdad que llevaba mucho peor el diurno que el nocturno. Porque el diurno en una UCI no paras y haces muchísimas cosas, a veces ni te sientas y estás todo el rato de pie para arriba y para abajo y cuando te sientes movimientos bruscos porque tienes que ir para acá, ahora que este paciente tal, a que se te cae de la cama, que se te está intentando arrancar no sé qué. Entonces hay muchos movimientos bruscos. Entonces todo eso era en el día, pues sí que me afectaba cuando ya me empezó a molestar. Me Ya, afectaba mucho más los diurnos, te ¿vale? entiendo. Y antes de empezar el programa, ¿qué dolor o limitaciones tenías? O sea, ¿cómo te afectaban a tu trabajo o incluso a tu vida cotidiana? ¿Cómo te afectaban? ¿Qué limitaciones tenías a nivel de Pues movimiento? para mí la mayor limitación era en mi trabajo. Porque yo en mi día a día, cuando yo no trabajaba, yo estaba en mi casa y más o menos lo podía llevar bien. Me limitaba a la hora de agacharme. O sea, en el día a día en mi casa, pues a lo mejor agacharme, abrocharme las zapatillas, molestias, sobre todo cuando me levantaba por la mañana, mucha molestia. Pero en el trabajo es donde más lo notaba, porque en el trabajo es que de hecho hubo un momento en el que me angustié y me dio mucha ansiedad porque yo veía que decía, digo, es que no puedo trabajar, es que no puedo trabajar, es que vengo a trabajar y iba con miedo. Iba con miedo y me sentaba, me levantaba con mucho despacio, como pensando a ver cómo me levanto, intentaba la movilización, o sea, me empezaba a hacer más consciente de lo que hacía y aún así no servía de nada. Ya. Y Llegaba a casa por la noche y muchas veces no me podía ni mover, o sea, directamente me tenía que ir a la cama. ya. Porque ¿qué ocurría cuando te agachabas o te vestías? Es que no podía, si es que no llego, me tenía que abrochar mi marido las zapatillas, por ejemplo. Oh, se me caía algo al suelo y muchas veces las cogía con los pies porque no podía agacharme. O para ponerme el pantalón, me tenía que meter un pie y el otro, hacerlo como de lado, moviendo, o sea, horrible, horrible para vestirme, incluso poner Ya. un pantalón, las bragas, una Todo. cosa tan tonta. Los calcetines, Antes del programa, o sea, ¿qué te había dicho el trauma, el médico? ¿Qué solución sí, te eso es lo que te iba proponía? a decir antes. A mí cuando me ve el trauma me dice que tengo una resonancia de una mujer de 70 años. Y cuando te dicen eso es como, madre mía, se ha acabado todo para mí ya, es como que sí, te sientes como fatal. Sí que es verdad que el trauma me dijo que tenía que trabajar el core, que fortalecer el core. Ujú. Y bueno, me mandó a la unidad del dolor, pero yo eso lo dejé en pausa, un poco. Preferí plantearme el core antes que ponerme a pincharme, Claro. porque había oído mucha... Vamos, al final soy enfermera y oigo a mucha gente que no lleva muy bien las infiltraciones, que son dolorosas y luego no le ha hecho nada, que pin, que pan. Yo preferí empezar a hacer pues trabajo de core. Claro, porque Y tú, como has dicho al principio, entrenabas antes, pero dejaste de entrenar más que nada también a lo mejor por miedo, ¿no? sí, 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 porque yo decía, no, a ver si voy... Porque además yo entrenaba online, como ahora.
Lo que pasa es que no había un seguimiento tan estricto como ahora. Yo no Ujú. me grababa, yo hacía los ejercicios, nadie me veía si lo hacía bien o no lo hacía bien. Entonces también el miedo de, además a mí me ponían muchos ejercicios que a lo mejor a día de hoy yo no estoy haciendo. Ya, ya. Entonces, pues eran ejercicios que, Que a lo o mejor hay ejercicios forzado. que yo hoy en día estoy haciendo y que en ese momento no hacía. ¿Por Ya. qué? Porque me dolía, ay, yo no lo hago que me duele, ay, no, esto no, es que me da miedo a ver si me voy a quedar enganchada. Ay, entonces, pues muchos ejercicios o los hacía mal o no los hacía, o entonces Y al aún final viniendo dije yo, de un programa online, ¿te generaba duda que a lo mejor... sí, sí, me generaba duda porque como yo venía de un programa online donde, a ver, yo estaba contenta en el programa online porque no tenía que moverme de mi casa, pero sí que es verdad que me generaba dudas porque yo decía, como sea como lo que estoy haciendo, me va a ser una mierda. Ya, Porque nadie me va a es ver, nadie va a diferente. ver si estoy haciéndolo bien, si no lo estoy haciendo bien. De hecho, una compañera mía, que su marido es entrenador también, me dijo, ni se te ocurra, porque eso lo único que vas a hacer es que... Y yo dije, bueno, que este chico no trabaja igual, que tal. O sea, es que, claro, lo online, tú piensas online y piensas, voy a hacerlo en mi casa o donde lo A mi haga y nadie rollo. me va a estar vigilando y al final voy a hacer un ejercicio mal, me voy a hacer más daño y al final también es verdad que no pensaba que iba a empezar como empecé, con movilidad y con respiraciones. Que Mm. eso, normalmente tú cuando te apuntas a un gimnasio vas a saco ya. No, y valorando también, supongo. Claro, no, de todas formas, yo cuando vi tu. O sea, tú empecé a mirar cosas en internet y empezaron a salirme un montón de cosas en Instagram. Y entonces me saliste en Instagram, que, que yo empecé a verte y que me hablaste tú y me dijiste, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me has empezado a seguir, no? Y entonces, ¿por qué no me conociste? Porque, bueno, todo hay que decirlo, David fue entrenador mío donde yo estaba entrenando Lo antes. raro es que no me siguieras. Ya, no es que no sigo menos a uno de ellos, no seguía a Ya, ninguno. ya. Entonces, pues me apareciste y me empecé a Te escuchar empecé. lo que ibas diciendo y los casos, y luego cuando me mandaste toda la información de las personas que habían estado trabajando contigo, pues eso me hizo planteármelo y decidir Entonces, ¿y qué empezar. opinas ahora un poco sobre el entrenamiento online de esta forma? O sea, como en mi programa. A ver, yo se lo digo a todo el mundo que me pregunta que cómo voy, porque me pregunta mucha gente, ¿cómo vas? ¿Cómo tal? Yo estoy súper contenta contigo, con la forma de trabajar que tienes. Es verdad que he tenido yo que cambiar también el chip de, pues eso, te tienes que grabar. Y yo creo que la mejor forma de ver cómo hacer las cosas también, no solo para mandártelo a ti, sino para verme yo. Yo me veo siempre que me grabo. Mm, A veces me grabo varias veces y solo te mando a ti una. mm, Pero yo me grabo a lo mejor, si tengo que hacer 3 repeticiones, me grabo las 3 repeticiones para mm, yo verme. mm. Y luego me pongo a verme, porque yo ahí también ya percibo, pues mira, aquí no lo estoy haciendo tan bien como yo Sí, pensaba. Que luego muchas veces, muchos de los feedbacks que tú me das, yo ya lo sé que me vas a decir eso. Porque yo me veo. claro, te ves, ya te he corregido y... Claro, yo ya, a ver, y de hecho cuando llevamos ya 6 meses, entonces ya sabes más o menos que muchas veces estás ¿Qué es lo más que puede...? floja o Sí, tienes días que tal y dices, madre mía, o dices, hoy no tengo muchas ganas y a lo mejor tú me dices, podía haber metido más peso. Sí, sí, claro que podía haber metido más peso. No me sí. apetecía meterle más peso porque estaba cansada. Al final la metodología es diferente. Tú cuando vas a un centro de entrenamiento, algo presencial, la metodología de enseñanza es un mando directo. ¿Qué quiere decir? Baja el culo, saca el culo, flexiona más. Ya, claro. Aquí lo que haces es un aprendizaje sobre ti. Y es totalmente, el modelo de aprendizaje es diferente. Porque hablando de cambios, ¿recuerdas cuando empezaste a notar los primeros cambios? Del dolor, o sea, de Pues, dolor o de mejora. pues yo es que creo que fue siendo gradual, no fue de hoy y mañana ya me encontraba bien, no. Ha sido una cosa como muy gradual que yo me he ido encontrando mejor de forma gradual. Sí que es verdad que tengo que decir que empezamos en enero, Ujú. el 7 de enero, y yo creo que en febrero, marzo, yo ya me encontraba mucho mejor, Qué bien, mucho mejor. qué bien. Porque hubo algún O sea, que fue momento. rápido. O sea, también es verdad que yo dejé de entrenar, me parece que fue en octubre, finales de octubre, y hablamos a lo mejor finales de noviembre, 1 de diciembre, y te dije que quería terminar el año sin hacer nada y empezar Sí, en enero, sí. como algo como mi de esta de año nuevo. Y, y entonces, pues, tampoco llevaba mucho tiempo sin dejar, o sea, no había estado mucho tiempo sin entrenar, quiero Sí. decirte. Porque Y luego yo recuerdas. también tengo un perro que me obliga a salir todos los días a pasear.
Entonces, yo tampoco he tenido una vida sedentaria, como se Sí, dice, sí, que no has sino parado de todo. que yo todos los Ah. días salgo mínimo 2 veces, máximo hasta 4. ¿Y hubo algo en ese momento al principio que dijeras, que ocurriera algo que pensaras, ostras, que esto está funcionando? Coño, pues con las movilidades, mira, fíjate, una cosa que recuerdo súper bien es cuando empezaste a ponerme que tenía que hacer todos los días, me dijiste, tienes que hacer Los esto sí o deberes. sí todos los días, que es como una rutina. Y yo decía, madre mía, yo cómo me voy a poner todo, todos los días una rutina, menudo coñazo. Pues no, porque es una rutina que son 5 minutos, que no tardan mucho más, 5 o 10 minutos, y eso ayuda mucho más de lo que yo pensaba, Qué porque al bien, final es la movilidad de qué tu guay, espalda. Y qué muchas guay. veces te levantas rígida, muchas veces me levanto rígida y hago 2 movimientos, no hago ni las 3 repeticiones a lo mejor, pero hago varios movimientos de los No ejercicios hace que falta. sabemos y puedo empezar el día un poco mejor. Claro, no hace falta hacerlo perfecto. O sea, al final lo que siempre digo. Y hablando de logros, ¿qué logros destacarías de estos 6 meses? Pues mira, para mí el logro más, porque te lo he dicho antes, el logro para mí más importante es estar entrenando 4 días a la semana. Que empezamos como 3, así como que sí, sí, mínimo me tienes que dar 3 días, si no, esto no te lo tomas en serio. Que me acuerdo de la conversación, dije, madre mía, pues sí tengo que tomarme esto yo en serio. Y es verdad que empezamos con 3, luego me metiste uno con, que me lo has dicho tú engañándome con que es movilidad, es movilidad. No, ahora estoy haciendo 4 días de fuerza. Hombre, unos días más light que otros, digamos, pero sí son 4 días que hago y, a ver, no todas las semanas los puedo hacer por temas de trabajo, por temas de tal, pero la mayoría de semanas sí que los Qué hago. bien, Y ya no los hago por obligación porque sé que me tal, pero sobre todo porque luego me encuentro mejor, que es lo que te he dicho durante la entrevista antes, que yo me encuentro, yo bajo a entrenar porque sé que luego me voy a encontrar mucho mejor. qué Aunque bien. baje súper Y rígida, a después de a lo nivel. mejor haber Y venido de a- trabajar, me bajo a entrenar y dijo, madre mía, hoy no voy a poder hacer nada. Qué bien. Empiezo a mover y a lo mejor la primera ronda no la hago 100% bien, que muchas veces lo sabes que me grabo la primera y luego me grabo la última y te digo es que hay una diferencia porque la primera estaba súper rígida, no me encontraba, no podía ni hacer ni la movilidad. Y luego poco a poco yo noto que al final de terminar me noto muchísimo más Mm, flexible, muchísimo mejor. qué Entonces, bien, para mí, entrenar 4 veces y que lo haga porque realmente me sienta bien, qué eso bien. es un Qué guay, logro. qué guay. Y a nivel de dolor en el día a día, o sea, cosas que a lo mejor antes no podías hacer y ahora sí, ¿qué logros destacarías? Y también a nivel de entrenamiento. A nivel del día a día, sobre todo en el trabajo. En el trabajo yo ya no tengo esos enganchones que me daban, que es lo que más miedo me daba a mí, que yo puedo trabajar ahora tranquilamente. A ver, es verdad que hay días que si son muy duros los días, pues llego ese día tal, pero es verdad que esos días lo que hago es bajarme a hacer un poco la movilidad cuando son días que sabes que dices, ha sido un día jodido. Y como no lo haga, error. Error, porque sí que es verdad que me quedo enganchada, Qué guay, pero ya son los menos días. qué guay, qué guay. Y como te he preguntado también alguna vez, ¿qué ha cambiado más? O sea, eh, ¿tu forma de entender el dolor o más también el confiar en tu cuerpo? Y como te he dicho antes también, un poco de todo, porque he aprendido un poco a conocer mi cuerpo, cuáles son los movimientos que me ayudan, sobre todo más que lo que mm, mm, el peso que puedo coger o tal, sino los movimientos que sé que me ayudan a sentirme mejor. Y aunque a veces no me gusten, sé que son los ejercicios que me van bien para lo mío. Entonces, un poco las dos cosas. Y el dolor, pues conocerlo también, aunque a veces no te voy a discutir, y lo sabes tú, que hay semanas que dices, vaya puta mierda, perdón, porque esto no va para adelante. Y esos pensamientos intrusivos a veces se tienen, porque es verdad que como tú me has dicho más de una vez, esto no es un proceso esto no es una pirámide hacia arriba, sino que son también, que también depende mucho de todo, De todos del día a factores. día Claro. tuyo, de tu estrés personal, de tu semana, Pero la cuestión de es las siempre. hormonas y de todo. La cuestión Entonces, pues siempre es tienes ir semanas subiendo que poquito a son poco. un poco, pues, valle, Claro, semanas valle. claro. Y a nivel de. O sea, hemos dicho que aunque todavía tengas algunos días de molestia, eh, ¿cuánto ha cambiado tu vida respecto a hace 6 meses?
Hombre, pues ha cambiado no sabría decirte mucho en el sentido de que yo me encuentro mejor que estaba. Entonces, para mí ya eso es un cambio. El no sentirme con ese miedo de ir a trabajar simplemente. El levantarme y decir, madre mía, hoy voy de diurno a ver cómo llego esta noche. Eso ya, esos pensamientos ya no los tengo. Entonces, para mí eso, pues, es así, de esa manera sí que ha cambiado. Luego en el día a día, pues es verdad que yo ya no, cuando bajo a entrenar no voy con ese miedo de voy a coger 50 kilos en el extra. No voy a poder. No, pues lo intento y luego veo que puedo. Y Sí. me ha cambiado en ese sentido, en que quizás me ha cambiado en no tener miedo, Qué por guay, decirlo de alguna manera. qué guay. Es decir, que conozco que si sé que un ejercicio me estoy notando mal, voy a parar y voy a decir, no, pues hablo contigo, te digo, mira, no he podido hacer más de 4 repeticiones o no he hecho nada más que 8 que me molestaba mucho aquí y paro. Y Porque vemos ¿cuál qué es era lo que ha pasado en el tu, ejercicio, a lo mejor con la grabación ya, y cómo porque podemos cuál era cambiar, tu gran miedo? pues quedarme en una silla de ruedas. Ese era mi gran miedo y yo creo que te lo dije al principio. Porque cuando te dicen que tienes un desplazamiento, digo, madre mía, un movimiento mal dado, me quedo aquí en una silla de ruedas. Claro. Y ahora a nivel de entrenamiento, pues ver, ¿no? Todo lo Que que... no me da ese miedo de decir, no voy a hacer esto porque ¿sabes? Porque has ganado capacidad de movimiento, entrenamiento, digo, con ejercicios que a lo mejor antes no hacías y ahora sí haces. Claro, eso por supuesto. Yo hay ejercicios que ya te lo he comentado que no me hubiera planteado en la vida que yo, por ejemplo, la zancada la odiaba a muerte y ahora hago zancada todos los días, 3 ejercicios diferentes. Ahora tengo zancadas favoritas y zancadas menos favoritas, ¿no? Pero antes las odiaba a todas. A todas. Y también me gusta preguntar, ¿cuánto vale o qué valor tiene para ti haber recuperado cosas que pensabas que quizás no volverías a hacer? Pues, como el anuncio eso que dice, ¿no? Esto no tiene valor para todo lo demás, Mastercard, ¿no? Pues eso. Tu salud es muchas veces. Y voy a hablar claro, vamos, cuando tú a lo mejor me dijiste lo que valía estar entrenar contigo, pues en un momento hice un flash y dije, uff. Pero luego hablando con mi madre, con mi marido, me dicen, ¿te gastas el dinero en otras tonterías? ¿No te lo vas a gastar en tu salud? Y es verdad que piensas, bueno, pues es que ese dinero está súper bien empleado, sea el que sea, Claro, porque me estoy encontrando mejor. qué bien. ¿Y qué destacarías del seguimiento y del trabajo conmigo durante este tiempo? Pues sobre todo tu implicación en que yo, por ejemplo, te diga, bueno, el que te manda los vídeos, siempre me haces el feedback. Y luego, sobre todo, pues el hecho de, por ejemplo, no, este ejercicio tal, no estoy bien, tal, mírate que te he cambiado los ejercicios para mañana, hemos cambiado la rutina esta semana porque no, porque necesitamos parar un poco de fuerza y todo eso es porque te implica, o sea, ya estás pendiente de lo que yo te mando, porque si no, no lo mirases o sería como el típico online que te hemos hablado antes, que tú, sí, sí lo he hecho, vale, mira, es que me duele aquí, bueno, baja peso. No es ese entrenamiento, es otro tipo de entrenamiento. Qué bien. Y luego al final, por ejemplo, hoy que hemos hecho el briefing de los 6 meses, lo que tú tenías preparado es básicamente lo que yo te había resumido previamente. O sea, has plasmado perfectamente lo que sentía yo, o sea, en las 3 diapositivas que me has puesto. Sí. Al final Eso quiere es... decir que lo que yo te mando durante todo el tiempo, quiero decir, está ahí, ¿no? Que Exacto, te lo tomes en cuenta. claro. Y porque también me gusta que la persona que ha pasado esto, pues como que haga una recomendación, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona, por ejemplo, que estaba como tú al principio, con dolor, con miedo y dudas sobre qué hacer? Pues empezar a entrenar ayer, no mañana, ayer. Hoy ya es tarde. Sí, aunque dé miedo, porque es verdad que, lo vuelvo a repetir, contigo el empezar el entrenamiento es algo como muy despacio. Vamos a empezar así, con respiraciones, con movilidad.
que yo decía, "Uf, así pues sí, ¿no? Porque empiezas a ajustar tu cuerpo, ¿no? Y luego ya poco a poco hemos ido metiendo peso. Qué bien. No hemos ido ahí a saco, venga, que tienes que subir 50 kilos, que tienes que volver a estar como hace. No, esto es un proceso, no es. Exacto, paciencia y pico y pala de todos los días. Y una Exactamente. pregunta, la última, eh, y si pudieras hablar con la Yolanda del primer día, ¿qué le dirías ahora? Pues básicamente que no tenga miedo, que vaya para adelante, que va a haber luz después. Qué guay, qué guay, qué guay. Pues nada, Yolanda, muchas gracias por contestar a las A preguntas, ti por tu trabajo. porque ayuda mucho a tomar conciencia, o sea, creo que tu historia puede ayudar muchísimo, precisamente porque Yo, al final a es cualquiera que una me historia, preguntara, le diría que entrenase contigo, ¿eh? es una Porque historia yo estoy súper al contante. final Contenta. real, no es artificial, o sea, al final me gusta hacerlo así, sin que la persona se prepare las No, no, preguntas, no. Eso que sin conste que que... me ha cogido ahí a mano O sea, armada y me me ha encanta dicho, ¿te hacerlo. parece? Y me encantaría hacerlo incluso a veces en directo, en historia, o sea, en el Instagram o en YouTube, pero al final pues es difícil cuadrar. Me gusta hacerlo también, cogerlo así, como venga, va, hoy. Y nada, al final eres una persona con esos altibajos, al final con la emoción que tiene, como siempre digo, somos personas emocionales y hay semanas que pues fluctúa el dolor, pero ahí es parte del proceso. Entonces me parecía muy importante que lo hablaras y que se dijera para que otra persona viera que, oye, esto es un proceso y no es Sí. una pastilla de que te voy a quitar el dolor en Mañana, 2 días. exactamente, que mañana vas a estar ya como si no tuvieras nada Pero por sí ti. que has recuperado la fuerza, has recuperado la capacidad y sobre todo la confianza en ti. Entonces me parecía una buena Y, historia. y he perdido el miedo, que eso también es muy importante. Qué guay, Porque vivir con miedo en cualquier ámbito mentalmente no es sano. qué guay, qué guay. Así que nada, enhorabuena de nuevo y nada, muchas gracias, Yolanda. A ti, David. Así que...